Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast Encarcelados. Este es el episodio número 21. Yo soy Francisco Moreno y el día de hoy estaremos estudiando, leyendo los capítulos 22, 23 y 24 del libro de Éxodo. Cada uno de estos capítulos tiene una connotación acerca de las leyes específicas que el Señor da a Israel. Por ejemplo, en el capítulo 22 habla, por ejemplo, de la protección de la propiedad, ¿no? Y desglosa una serie de situaciones que podían darse con respecto al ganado, con respecto a ciertos bienes y las conductas que debían adoptar los israelitas con respecto a cada una de estas posibles situaciones. Creo que más allá de seguir esta ley al pie de la letra, que es complicado que nosotros lo hagamos, tenemos que rescatar o tratar de, bueno, ser muy sensibles para poder ver el precepto, para poder ver que más allá de esta conducta específica que el Señor quería enseñarle al pueblo de Israel con estas palabras. Creo que cada una de las palabras que el Señor les ha dado al pueblo de Israel son completamente aplicables al día de hoy. Digo, obviamente no de manera literal, pero sí podemos entender que hay unos principios, que hay unos preceptos expresados en estas leyes. En el capítulo 22. En el capítulo 23 habla de leyes de justicia y de misericordia. Aquí, mis hermanos, pues creo que no debe de haber muchísimo más duda. Hay situaciones muy específicas que el Señor les da a los israelitas para actuar conforme a Él le agrada. Pero veo en esto, más allá como de una ley, veo una expresión de Dios eh, muy fuerte con respecto a lo que es la justicia, con respecto a lo que es la misericordia, y obviamente todo esto se refleja en nuestro Señor Jesucristo pues cuando entra en escena. Entonces creo que es importante, más allá de tratar de cumplir esto al pie de la letra, porque pues obviamente muchas cosas ya no aplican a nosotros, más allá de eso ver qué principios y preceptos podemos extraer de estas leyes y tratar de vivir, o más bien buscar vivir conforme al Señor le agrada hoy en día. Para el capítulo 24, perdón, tenemos la ratificación del pacto. Recordemos que el Señor se había manifestado en el monte de Sinaí y había entregado todas estas leyes, y es curioso ver cómo, por ejemplo, en el capítulo 23, en el versículo 8 dice: Moisés tomó la sangre, roció al pueblo y con ella dijo: esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Son palabras muy parecidas, ¿no?, a las que da Jesús en la última cena, que era el nuevo pacto, ¿no? Entonces ahorita nosotros estamos estudiando el antiguo pacto. Digo, vuelvo a lo mismo, muchas de las cosas que están escritas en estas leyes ya no aplican para nosotros, hablando por ejemplo del ganado, de las vírgenes, de los esclavos, todas esas cosas obviamente ya no aplican, pero sí podemos, vuelvo a lo mismo, extraer preceptos, principios que podemos ir aplicando a nuestra vida. Hermanos, creo que es muy importante, a pesar de que ya no apliquen estas leyes específicamente en nuestra vida, que conozcamos todo el contexto en el cual el pueblo judío se ha ido desarrollando, porque al final del día Jesús viene de ese pueblo, y muchas de las palabras que Él da, muchas de las enseñanzas que Él da, pues son con base en estas enseñanzas de la ley, le llaman. Entonces es importante conocerlas, es importante estudiarlas, y bueno, ya si ustedes se quieren meter un clavado más a fondo para ver qué significa cada cosa, se van a dar cuenta de que es extremadamente rico, hablando teológicamente y hablando también espiritualmente. Entonces, bueno, si tienen la oportunidad de leer un poquito más, de adentrarse más en su lectura, de leer comentarios, de informarse un poco más, yo les animo a que lo hagan, mis hermanos. Es algo que al final del día es un alimento para su espíritu. Entonces, bueno, a mí me da muchísimo gusto poderles saludar una vez más, y, y los animo una vez más a que sigamos con esta secuencia de lectura. Al final del día creo que leer de esta manera la Biblia nos pone en un contexto que nos permite entender de mejor manera las enseñanzas de Jesucristo. No desesperemos, poco a poco iremos viendo también otros profetas, otras situaciones en las cuales el Señor se ha manifestado, y cómo todo concluye, o todo apunta a nuestro Señor Jesucristo, al nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué gusto saludarles. Con esto me despido y muchísimas gracias. Dios les bendiga. Hasta pronto.